El cristianismo es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? El cristianismo no es para cobardes. Usted sabe que la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 21, dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Los cobardes están dentro de una lista junto con los idólatras, con los fornicarios, con los embusteros, con los engañadores. Está en la misma lista. Y dice, no entrarán al reino de los cielos. Por eso es que el cristianismo es ¿para quién? Para valientes. ¿Quién es un cobarde? Cobarde es la persona que siente miedo de manifestar su lealtad cuando le cuesta algo. Cobarde le da miedo confesar su fidelidad a sus principios cuando estos son despreciados o atacados. En nuestra vida diaria, la cobardía está manifestada por no ser perjudicado. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Pero, diga pero, por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué no confesaban a Dios si habían creído en él? Porque eran cobardes, porque tenían miedo, no eran valientes, habían creído en él, pero por miedo al que le dirán, por miedo a que los expulsaran, por miedo a que lo quitaran del grupo, se quedaban callados y no lo confesaban. Estos son los cobardes que dice Apocalipsis. Cobardes son aquellos que no toman un compromiso mayor. Son aquellos que quieren salvar lo terrenal, quieren salvar la reputación y por esa razón evaden cualquier asunto en que su felicidad, su reputación o su vida estén amenazadas. Evaden. La cobardía, resumiendo, no es otra cosa que temor de llevar la cruz. Por cobardía, Pedro negó a Jesús. Por cobardía, los discípulos abandonaron a Jesús. Porque confesar el nombre de Jesús demanda valor. Para confesar el nombre de Jesús, tú necesitas ser ¿qué? Valiente. Amén. ¿Todos los que estamos aquí somos valientes? Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Lo leemos otra vez? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, si nosotros leemos este versículo así por encimita, sin meditar en lo que hemos leído, en la mayoría de los casos llegaremos a una conclusión equivocada. Digo esto porque lo primero que viene a la mente de la mayoría de las personas cuando se habla de violencia, ¿qué es? Golpes, balaceras, explosiones y todo acto de violencia. Esto es lo que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra violencia. Y esta manera de pensar
causa confusión para interpretar este versículo como es debido. Por eso muchos que dicen ser creyentes, basados en la mala interpretación de este versículo, utilizan la violencia para cumplir los propósitos de Dios. Por ejemplo, he visto en las noticias muchas veces manifestaciones de cristianos frente a clínicas de aborto, enfrentados a puños contra las personas y médicos que están a favor del aborto. Es tal así que los médicos tienen que entrar a las clínicas con guardaespaldas, con seguridad, ¿por miedo a qué? A que los cristianos se avalanchen contra ellos y los lastimen. Me pregunto, ¿será esta la correcta interpretación de este versículo? El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También en este sentido hubo una película que trajo mucha controversia en el mundo protestante en el año 2011, llamada con su título en inglés Machine Gun Preacher. No sé cuántos la habrán visto. O conocida en español como El Rescate. Y esta película está basada en la vida de un hombre que se llama Sam Childers. Era un adicto, un extraficante de drogas que tuvo una experiencia con Dios, conoce al Señor, se convierte al Señor y entonces entiende que él tiene un llamado para rescatar a los niños y a los jóvenes allí en Sudán, en África. Allí donde Dios lo manda a construir un orfanatorio y empieza a recoger los niños, como están en guerra, entonces utilizan a los niños para llevarlos a la guerra, para entrenarlos en el ejército, los maltratan, le matan a los padres. Y entonces él llega a esa situación y lo interesante es que para él cumplir el propósito de Dios, el llamado que Dios le hizo a él para esta situación, lo interesante es que los medios que él usa para rescatar a estos niños son las armas. Y empieza él a agarrarse a tiros contra esa gente. Y tanto en la película como también en las entrevistas que hicieron a él en la vida real, este señor Sam se muestra como un hombre violento, utilizando las armas para cumplir los propósitos de Dios. Y lamentablemente, basado en la mala interpretación de este versículo, aislado del contexto, para respaldar actos violentos. Siempre que vayamos a leer un texto, siempre tenemos que ir ¿a dónde? Al contexto. Y cuando vamos al contexto de este pasaje, vamos a ver que se trata de que el reino de Dios o el reino de los cielos había llegado. Esto se hace realidad en Jesús. Dios que descendió del cielo y se hizo hombre para salvar al mundo de su pecado. Por eso ahí Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: después que Juan, o sea, hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Al venir Jesús a la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, junto con Él viene su reino. Es decir, viene su autoridad, viene su gobierno, viene su señorío a este mundo. Y entonces Él dice que para pertenecer a su reino, todos deben arrepentirse
y creer que Él era el Mesías profetizado que venía a traer salvación. Ese es el contexto. En base a que Cristo vino, entonces vamos a ver por qué el cristianismo o el ser el verdadero cristiano es solo para valientes. El cristianismo es solamente para los esforzados, es solamente para los que se esfuerzan, es para los que arrebatan el reino de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para seguir entendiendo mejor este versículo, debemos ir a las palabras claves que debemos examinar para entender mejor de lo que está hablando el texto. Tenemos que ir, por ejemplo, a la palabra clave reino. Reino aquí es una traducción de la palabra griega basileia, que significa poder real, dominio y gobierno. Amén. Eso es reino. La otra palabra que tenemos que examinar es violencia. Y aquí es una traducción de la palabra griega biazo, que significa usar fuerza, aplicar fuerza, forzar, abrirse paso con fuerza. Otra palabra que tenemos que analizar es violento. Y aquí es una traducción de la palabra griega biastes, que significa fuerte, enérgico, contundente. Y la palabra arrebatan, que es una palabra de la traducción griega arpazo, que significa agarrarse de, reclamar para uno mismo con impaciencia. Entonces, en base al significado de estas palabras, podemos hacer una paráfrasis de lo que es este versículo. Es decir, nosotros mismos podemos ver, debido a la traducción de estas palabras, poner una paráfrasis, es decir, un versículo con nuestra versión, digámoslo así. Y debido al significado de estas palabras, podríamos decir que este versículo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se abre paso con fuerza. Y aquellos hombres y mujeres que responden con vigor son los que entran en él. ¿Está más claro ahora? Aún en la versión Reina Valera antigua o la de 1909, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Lo queremos traer un poquito más claro. La versión Nueva Internacional dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Se dan cuenta el significado ahora que tiene este versículo? Desde los días de Juan el Bautista, dice Jesús que todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué todo cambió? Porque ahora vino como nunca antes, se anuncia que llega el reino de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, no se predicaba, no se anunciaba de esta manera. A partir de Juan el Bautista se anuncia que llega el reino de Dios.
Es decir, Dios mismo, en forma de hombre, en la persona de su Hijo Jesús, viene a la tierra para salvar al hombre de su pecado. Todo cambia, ahora todo es diferente. Algo que antes fue profetizado, pero que ahora tiene su cumplimiento. El reino de Dios se comienza a predicar. El reino de Dios comienza a avanzar contra viento y marea, diciendo que tienen que arrepentirse, pero que solo lo harían ¿quiénes? Los que son valientes. Los que son valientes ahora entrarían en el reino de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes ahora que todo cambió? Antes Dios no estaba en la tierra, ahora Dios en la persona de Jesús llega a la tierra. El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse. Son valientes y lo hacen, entrarán en el reino de Dios. Todo comienza desde Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, los versículos del 7 al 12, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús comenzó a hablarle a las multitudes de quién era Juan, Juan el Bautista. Le dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y ahí viene el versículo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nos está diciendo entonces que la Biblia habla de que un precursor de Jesús llamado Juan el Bautista, él tenía la misión de preparar el camino de Cristo antes de que él llegara. Estaba profetizado. Juan el Bautista era encargado de preparar el camino. Pero mientras tanto dice que mucha gente ponía los ojos en Juan, como que Juan sería el Mesías. Ahí en Lucas capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: como el pueblo estaba en expectativas, sabían que el Mesías iba a venir, sabían que estaba profetizado, entonces el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, si acaso Juan sería el Mesías que estaban esperando. Y entonces Juan responde diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan entonces comienza a predicarles esto a la gente, ahí cuando viene Jesús a ser bautizado por Juan,
Y ahí cuando Juan el Bautista ve a Jesús llegando al río Jordán para que él lo bautice, ahí Juan el Bautista se cumple la profecía donde él lo presenta. Juan había preparado el camino, pero ahora llega Jesús, el protagonista. Y entonces él se lo presenta al pueblo y le dice ahí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí le hace la introducción de quién era el Mesías. Ahí viene Jesús, este es. Él es, a Él tienen que escuchar. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan ahora tiene que hacerse a un lado, porque Juan, ¿qué fue? El que preparó el camino para que Jesús viniera y lo caminara. Él es a quien deben seguir. Él es a quien deben obedecer. Y para llegar a Él, tienen que arrepentirse de sus pecados. Mientras Jesús comienza su ministerio, dice la Biblia, que Juan el Bautista cae preso en manos de Herodes. Y estando en la cárcel ahora, manda a 2 discípulos para preguntarle a Jesús. En Mateo 11:3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Miren a Juan. Juan ahora estaba en una prueba, estaba medio tambaleando con su fe, porque Juan, después de haber presentado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después de haberlo bautizado en el río Jordán, después de reconocer que Él era el que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ahora se encontraba preso y quería estar seguro si Jesús era el Mesías. Ahora, no le demos duro a Juan el Bautista, porque recordemos que en ese tiempo, para la mente judía, ellos estaban esperando no a un Mesías que haya nacido en un pesebre. Ellos estaban esperando a un Mesías que era símbolo de liberación. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Roma. Entonces no solamente relacionaban al Mesías con lo espiritual y con lo profético, sino también relacionaban al Mesías que además iba a traerle una liberación política. Porque Israel era una colonia romana en aquel tiempo y estaba subyugada por ese imperio extranjero. Entonces la percepción de todos los judíos respecto al reino de los cielos era una percepción que tenían, que estaba combinada de muchos sentimientos, de esperanzas, y por eso que Juan quería estar seguro. Había en él ahora unas confusiones. Estamos esclavos de los romanos, el Mesías que esperamos, el que nos va a liberar, pero ¿cómo es la cosa? Pregúntenle, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es a quien estamos esperando o debemos esperar a otro. Y entonces ahí en Mateo 11, 4, 6, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¡Wow! Ahora sí Juan queda convencido.
Y Jesús está diciendo que el reino de los cielos no es un movimiento político. Porque la política no puede resolver problemas espirituales de la humanidad. Ningún político puede hacer eso. Nosotros como ciudadanos podemos votar por el que más se acerque en sus creencias a la moral y al cristianismo, pero no podemos poner la fe en ese hombre, porque ese hombre no puede cambiar los problemas espirituales. El único que lo puede hacer, ¿quién es? Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y en el libro de los Hechos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El reino de Dios ha llegado y solamente Él es el que puede darnos salvación. Por eso Jesús quiso cambiar el pensamiento de Juan y le mandó a pensar objetivamente. Y entonces, una vez que lo logra al mandarle a sus discípulos, Jesús sigue hablando acerca de Juan. Jesús sigue ponderando el ministerio eficaz de Juan como un gran profeta de Dios. Porque Juan no vivió muchos años para decir que wow, que tuvo un ministerio tremendo y que hizo muchas cosas. ¿Usted sabe que Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro? Ningún milagro hizo Juan el Bautista. Pero con unos cuantos meses nomás de estar ministrando en Israel, Juan produjo una revolución espiritual. Todos en Israel sabían que Juan el Bautista era un gran hombre de Dios. Por eso Jesús habla acerca de Juan y dice, ahí en Mateo 11, 9, 10, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Se estaba cumpliendo la profecía acerca de Juan y la profecía acerca de Jesús. Jesús le dice a la multitud, Juan es el precursor del Mesías. Él es el que preparó el camino del ungido. Y esto a Juan, escuche bien, esto a Juan le daba un privilegio inigualable porque ningún profeta se imaginó nunca tener un privilegio tan grande como el que tuvo Juan. Ningún profeta. ¿Sabe cuántos profetas hubieran querido estar en el lugar de Juan? Por eso que Jesús ahí en el versículo 11 agrega, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y entonces Jesús, después de presentar todo el ministerio, el trabajo tan eficaz y tan poderoso que Juan el Bautista había hecho, Jesús entonces ahí es donde establece este pasaje del cual estamos hablando. Ahora podemos ir entendiendo mejor a qué se refiere este pasaje. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El ministerio de Juan el Bautista realmente era un ministerio de mucho tiempo. No era un ministerio, de mucho tiempo, pero en ese corto tiempo hizo un trabajo
tan bueno que despertó en todo el mundo espiritualmente a todos. Todos fueron despertados espiritualmente, todos estaban dormidos espiritualmente, pero cuando llegó Juan hizo una revolución en el mundo espiritual con toda esta gente. Preparó el camino y predicaba arrepentimiento, porque tenían que recibir a Jesús, al Rey, al Santo de Israel. Y Dios quiera que el mensaje que estamos predicando pueda despertar a miles y miles de vidas para que sepan y entiendan que hay algo más valioso que las riquezas materiales, que hay algo mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Y eso es la gloria de Dios. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?, dijo el Señor. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje penetrante. Era un mensaje que solamente los valientes podían darlos. Porque era un mensaje que sembraba la semilla, sembraba el fundamento del Evangelio. Preparaba el camino por donde iba a venir Jesús. Era un mensaje penetrante, porque cuando se dirigía a las multitudes, cuando Él hablaba a la gente en el desierto, les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aun cuando venían muchos fariseos y saduceos que venían a ver lo que Él hacía, lo que Él hablaba, cuando Él bautizaba, a ellos le decían: generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién puede predicar algo así? ¿Quién puede enfrentarse y decirle: generación de víboras? Dándole el mensaje, preparando el camino para Jesús. ¿Por qué les decía esto? Porque los fariseos y los saduceos eran moralistas y religiosos, pero eran hipócritas, porque no vivían lo que ellos hablaban. No habían tenido una relación real con Dios. Y en una ocasión, el mensaje de Juan el Bautista, un valiente se encontró con Herodes. Tuvo un appointment, una cita ahí, Juan con Herodes. Y cuando llega a visitarlo, Herodes piensa que Juan iba a besarle el anillo y que le iba a extender una reverencia. Pero en lugar de eso, Juan el Bautista lo mira y le dice a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras le dijo: eres un adúltero. Juan el Bautista era una persona que predicaba un mensaje poco popular. Pero la multitud sedienta, la multitud que sí tiene sed de Dios, lo seguía. Lo seguía. Porque la gente sedienta, la gente que tiene sed de Dios, la gente que tiene hambre de Dios, sabe que la medicina de Dios es la que sana. Y es la que sana de verdad. La gente sedienta de Dios entiende el mensaje de Dios y que tiene que venir, tiene que correr a Dios creyendo con fe. En cambio, el racionalista quiere buscarle una respuesta o una razón negativa a todo lo que sale del mensaje de Dios. Claro que el haberle predicado esto a Herodes le costó la libertad, porque lo puso en la cárcel y tiempo después lo juzgó injustamente y tiempo después lo decapitó.
Pero Juan el Bautista no perdió la batalla, como tampoco la perdió Pablo cuando fue decapitado también. Estos hombres fueron valientes y con su valentía arrebataron el reino de Dios con fuerza, porque sabían que después de salir de esta tierra, sabían que había un lugar mucho mejor para aquellos que eran fieles a Dios. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También el reino de los cielos es presentado varias veces en la palabra a través de parábolas. Siempre el Señor Jesús, para que entendieran lo que era el reino de los cielos, los comparaba con parábolas y decía, y el reino de los cielos es, por ejemplo, como 10 vírgenes. Que 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. 5 se prepararon porque entendieron que este es un mensaje verdadero y se entregaron a la obediencia a Dios. En cambio, 5 eran insensatas, las que no se prepararon y por lo tanto no pudieron entrar. Eso es el reino de los cielos. Están los que entran y están los que no entran. El reino de los cielos es únicamente para todos aquellos que son valientes, que oyen el evangelio y lo viven, y lo ponen en práctica, y lo obedecen. El reino de los cielos, el reino de Dios no tiene su fundamento en este mundo. Cuando Pilato le preguntó a Jesús diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole Jesús le dijo, tú lo dices. Porque el Señor después agrega, mi reino no es de este mundo. Y a Pilato no le interesó. En ese momento Pilato tuvo la oportunidad, estuvo allí con el Señor, con el dador de la vida, pero Pilato no aprovechó la oportunidad, no entró en el reino de Dios. Porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. La Biblia nos habla de una mujer extranjera que buscó a Jesús con fuerza y con valentía. Vamos a ver acá unos ejemplos de gente valiente. ¿Cómo Dios quiere que nosotros seamos valientes y agarremos el reino de Dios? Agarremos lo que Dios tiene para nosotros. Mateo 15, 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Miren el primer obstáculo que tiene esta mujer. Tiene su hija endemoniada, corre a Jesús, corre al que sabe que la puede liberar y se encuentra con un obstáculo. El propio Jesús, primero, que no la escucha. Segundo, los discípulos le dicen, despídela una vez, sácala de aquí, bótala, échala. ¿Qué tiene que hacer ella con nosotros? No es judía. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba diciendo, estás perdiendo el tiempo conmigo porque yo no vine a hacerte nada a ti. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Insistió.
ante todos esos obstáculos, ella no se quedó, no se acobardó, sino que fue ¿qué? Valiente. Allí siguió insistiendo, allí siguió insistiendo. Señor, socórreme. Respondiendo él, le sigue poniendo obstáculos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora también le dice perrillo. Y esta mujer estaba ahí desesperada, Señor, socórreme, socórreme. Y ella le dijo, pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No se dio por vencida. Valiente. No se acobardó ante nada. Arrebató de Dios lo que vino a buscar. ¿Con qué? Con valentía. Y por eso Jesús le dice, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Valientes. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Otro que buscó con fuerza y valentía fue Jairo. Un padre que le llegan con la noticia de que su hija había muerto. Pero fue valiente. No dijo, bueno Jesús, yo te vine a buscar cuando vivía, pero ahora ya que murió, no hay nada que se pueda hacer. Me voy. No. Valiente. Jesús le dijo, solamente Jairo, cree. ¿Y qué hizo Jairo? Creyó. Y por eso dice que Jesús llegó a su casa y resucitó a su hija. Valiente. Era gente violenta en la fe. Así lo que Dios quiere, que nosotros seamos violentos, que no nos demos por vencidos, que no tiremos la toalla. Cuando necesitamos arrebatar algo de Dios, tenemos que hacerlo con valentía. Como aquella mujer que llegó donde Jesús. Ella sabía que no había forma como llegar porque había una multitud que lo estaba rodeando. Pero ella dijo, yo voy a tratar de llegar. De alguna manera tengo que llegar. Y dice que se arrastró por entre la multitud. Y era esa mujer que tenía un flujo de sangre, que sufría por 12 años. Una mujer que estaba debilitada por la enfermedad. Estaba totalmente anémica. Una mujer que ya no tenía esperanza, los médicos lo habían desahuciado. Además, ella había gastado todo lo que ella tenía tratando de curarse y no había podido. Fíjense en qué condición estaba esa mujer. Sin embargo, dice, valiente. Yo sé que si solamente yo llego a tocar el manto, el borde de la vestidura de Jesús, yo seré sana. Yo sé que si logro llegar y tocar el manto de Él, yo seré sana. Y valientemente tenía muchos obstáculos, había muchas cosas que pasar, que sobrepasar. Una multitud que no la dejaba llegar, nunca hubiera llegado ahí. Y si la multitud hubiera sabido encima que ella tenía flujo de sangre, la hubieran apedreado. Porque eso era lo que decía la ley. Pero ella tenía que arrastrarse y seguramente muchos la habrán pateado y muchos la habrán pisoteado. Quién sabe todo lo que habrá sufrido, pero ella decía, no, yo tengo que llegar porque yo sé que si apenas toco el manto yo soy sana. Valiente en la fe. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, valiente en la fe, violentos en la fe. Tuvo que arrastrarse con muchos hasta tocar el borde del manto de Jesús. Cuando lo tocó, en ese momento, el flujo de su sangre paró. Y ella se dio cuenta, pero Jesús también se dio cuenta.
Por eso Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Los discípulos le dijeron, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? El Señor repitió, no, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lo que quería el Señor era que este testimonio se hiciera público para que no solamente hubiera sanidad, porque si esta mujer simplemente tocó el borde del manto del vestido del Señor y quedó sana, simplemente ella se hubiera quedado con la sanidad, pero no hubiera sido salva. Por eso Jesús se paró, sabía que había sanado a alguien, pero dijo, este testimonio tiene que hacerse público porque no se puede ir de aquí solamente sana, sino también tiene que irse salva. Por eso cuando ella temerosa dijo, Señor, yo fui la que te tocó y cuando te toqué fui sana. El Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana de tu asunto. Salva y sana. Alguien que fue valiente y arrebató el reino de Dios con violencia. Amén. Todas estas personas que hemos hablado son violentos en la fe. Y Jesús dijo que solamente los violentos, los valientes, son los que arrebatan el reino de los cielos. Porque los cobardes, digan, los cobardes, no podrán hacerlo. Los pusilánimes no podrán. Los temerosos no podrán hacerlo. La gente que le tiene miedo a lo que diga el abuelo, a lo que diga la abuela. La gente que le tiene miedo a lo que va a decir el amigo, lo que va a decir el jefe. Estos son cobardes. No son valientes. Por lo tanto, no pueden arrebatar el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de anunciar el evangelio? Somos cobardes porque, ¿qué van a decir de mí? Aún estaba hablando ahora con las prédicas en las redes sociales. Tenemos miedo de compartirlas. Tenemos miedo que vean que en nuestras redes sociales somos cristianos y vamos a tal iglesia y escuchamos a tal predicador. No, mejor yo no comparto, no sean que mis amigos me bloqueen. Y ya no quieran seguir siendo más amigos míos. Cobardes. Cobardes. Espero que después de esta palabra salgan de aquí todos y compartan. ¿Ah? Compartan y que todos sus amigos y todos sepan que Cristo es el Señor de sus vidas. Miren también una persona que vino a Jesús y le vino con esta pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y es una pregunta que todavía hoy está retumbando en medio de nosotros. El Señor, cuando le contestó, no le dio números, ni le dijo sí o no. Solamente lo miró y le dijo, esforzaos a entrar al reino por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué les dijo? Esforzaos. Hagan fuerza. Sean valientes. Para entrar al reino, ¿por dónde? Por la puerta angosta. En Mateo 7, 13, 14, sigue diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos
son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios nos está mostrando el camino para salvarnos, para ir al cielo, pero hay que ser violento para entrar por esa puerta estrecha. Hay que correr, hay que arrebatar, hay que caminar con ese regalo que Dios nos ha entregado. A los discípulos dijo lo siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los que miran para atrás, ¿quiénes son? Los cobardes. Los que quieren retroceder, ¿quiénes son? Los cobardes. Y ellos no son aptos para el reino de Dios. También les dijo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Son palabras muy fuertes que el Señor utilizaba. Muy serio es el evangelio. Pero es una medicina que a veces puede saber amarga al paladar, pero es la medicina de Dios la que cura el alma. A veces te hablan fuerte, a veces te confronta la palabra, pero si tú la recibes, aunque parezca amarga, agria, es la medicina que te va a traer sanidad, que te va a traer salvación. Es como cuando un niño está enfermo y le dan una medicina que dice, ¡ah, qué fea! Pero la mamá sabe que si toma esa medicina se cura. A veces nosotros somos confrontados con la palabra y decimos, ¡uy, esto es fuerte! Pero recíbela y tendrás salvación. Son violentos los que arrebatan el reino y se quedan con él. Mateo, uno de los discípulos a los que Jesús llamó, tuvo que ser valiente para dejar todo al mismo instante y seguir a Jesús. Mateo, ¿qué era? Un recaudador de impuestos. Era un judío que le cobraba impuestos a su propio pueblo y los romanos le daban autorización para que cobrara un poquito más de lo que tenía que dar a los romanos para quedarse él con ese dinero. Y con ese dinero se enriquecían. Pero cuando viene Jesús y le dijo, hey Mateo, deja todo y sígueme. Mateo en ese mismo momento tuvo que decidir, o soy valiente o soy cobarde. O me quedo con este dinero que me está enriqueciendo, o suelto todo y sigo a Jesús. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y arrebató el reino de Dios. ¿Qué fue? Valiente. ¿Qué pasó con Pedro y Andrés? Echaban la red en el mar, eran pescadores. Jesús pasa por ahí y les dice, vengan a mí y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y así está el Señor hoy en día, esperando. Él nos está llamando. Y cuando Él nos llama a seguirlo, no hay ninguna disyuntiva. Hay que obedecer. Porque si obedecemos, ese es el camino que nos lleva a la victoria. Y estos son ejemplos de los muchos que hay en la Biblia de valientes que a ver el reino de Dios, que avanza contra viento y marea, ellos no quieren perder la oportunidad de arrebatarlo. El reino de Dios está avanzando. ¿Y cuántos hay que están perdiendo la oportunidad? Y no quieren arrebatarlo. Para ir finalizando, podemos ver que todos aquellos que buscan a Dios con violencia serán salvos. Amén.
Lo hemos venido recorriendo en todo el pasaje. Que los que buscan a Dios con violencia serán salvos. Porque Dios promete que lo serán. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si lo buscares, ¿cómo? Es decir, que buscares al Señor, ¿cómo? Violentamente lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hay también otra promesa ahí en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis de todo corazón. Todo el que busca a Dios violentamente, lo hallará. Buscarlo a Dios violentamente es buscarlo con todo el corazón. Y en ambos versos que hemos leído está esta condición. Se nos dice que busquemos al Señor de todo corazón, lo busquemos violentamente. Y si lo hacemos de esta manera, Dios nos promete que lo vamos a hallar. Igual que nos dice en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Es otra promesa que Dios nos hace para todos aquellos que somos valientes y buscamos a Dios ¿cómo? Violentamente con fe. De todo corazón. Los que buscan a Dios lo encuentran. Amén. El reino de Dios es para los esforzados, es para los valientes. Para terminar, el cristianismo solo es para valientes y esforzados. Repitan conmigo. El cristianismo solo es para valientes y esforzados. Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque estaré contigo donde quieras que vayas. Solamente aquellos que violentamente buscan a Jesús lo encuentran. Aquellos que son perezosos nunca lo encontrarán. Los perezosos nunca van a venir a Jesús. ¿Tú quieres atrapar el reino de Dios? Tienes que ser violento. Tienes que dejar la pereza. Tienes que huir de la pereza. La Biblia dice que no entristezcas al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo venga a tu mente, venga a tu corazón, te deje ver, te muestre cómo estás delante de Él. Deja la pereza espiritual. Que esa pereza espiritual, esa indiferencia hoy se te haga horrible en tu corazón. Esa pereza de buscar a Dios, esa pereza, ay, qué pereza orar, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza estar con las cosas del Señor. Quítala hoy de ti. ¿Quieres tener victoria? Busca a Dios con todo tu corazón. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos lo arrebatan.